Los libros en mi vida han sido importantes por 3 razones. La primera, porque siempre han estado presentes en las bibliotecas de mi casa, en los lugares en los que crecí, siempre hubo libros. También han sido importantes porque representan personas a las que quiero y admiro mucho. No solamente mi papá, mi marido, mi hermana, personas de mi familia muy cercanas a la lectura y a los libros han tenido siempre mi admiración y me han permitido acercarme a ellos. Por lo tanto, los libros son importantes porque están relacionados con personas que quiero. Y por último, son importantes porque también me han permitido detenerme en la vida, aprender, disfrutar, gozar una historia. Un libro a mí me quita el acelere, me lleva a otro lugar, me permite entrar como en un modo de reposo y le hace un gran paréntesis a tantas cosas que se atraviesan en la vida diaria y en la cabeza de uno. Así que un libro a mí me hace entrar en otra velocidad, en otro modo. Es un modo de reposo y al mismo tiempo de alegría y de historias nuevas que me encanta. Y cada vez soy más amiga de ellos. Ahora mucho más que antes, pero los valoro y son bastante importantes dentro de lo que me sucede. Los libros son muy importantes para mí, porque no me imaginaría la vida sin libros. Tú a través de un libro puedes viajar a cualquier lugar, puedes conocer personajes que jamás has conocido. Por otro lado, es una fuente de aprendizaje, por eso los libros son muy importantes para mí. Ese era un poco de lo que vivíamos los niños en esa época. Íbamos al colegio naturalmente, hacíamos las tareas en lo posible, si no había fútbol de por medio hacíamos las tareas. Y cuando llegó la televisión yo tenía como 11 años, era muy poca la televisión que se veía, eran 3 horas al día, blanco y negro, unos programas regulares, pero bueno, fue un milagro la llegada de la televisión. Por esa misma época, o un poco antes inclusive, yo empecé a escribir cosas. Mi mamá guardó durante mucho tiempo, y ahora lo tengo yo, un pequeño periódico que yo escribí con letra patoja, debía tener unos 6 años, que se llamaba Es Tiempo, en vez de El Tiempo, y decía en su título principal: se ha perdido un niño, y ese niño era yo, y había ahí un dibujito del niño que se ha perdido. De modo que desde entonces ya tenía como una vocación de periodista, que acrecenté en la medida que fui recorriendo los cursos cada vez más difíciles de la primaria y el bachillerato, porque no tenía buenas relaciones con las matemáticas. Mis relaciones con las matemáticas eran bastante tensas, por decirlo menos. En cambio tenía muy buena relación con el español, con la historia, con la literatura, e incluso con otras lenguas. Es decir, fui buen estudiante de inglés, fui buen estudiante de francés, fui buen estudiante de latín. En aquellos tiempos se daba latín todavía en los colegios. Y creo que todo eso ayudaba a formar pues mi pasión por la lengua española. Realmente me dedicaba a estudiarla, a leer buenos autores, y también mi pasión por escribir, que al final es más que una pasión, ha sido pues mi oficio de toda la vida y el que me ha permitido tener educados a mis hijos y a mis nietas en el Marymount. El libro que más me marcó durante mi infancia no era uno, era una colección y se llamaban Los 7 secretos. Y me marcó primero porque eran unas historias que tenían que ver con el misterio y la aventura, y creo que ese tipo de literatura lo engancha a uno y lo encarreta fácilmente. Y creo que fue importante por lo que entendí que pasó, no en la historia, sino lo que pasó conmigo. Yo leía estos libros que, como les digo, eran colecciones, es decir, no era un solo libro, sino eran 9, 10 libros, y en cada libro pasaba algo distinto, porque finalmente me lograban sacar de momentos en los que yo podría estar haciendo otra cosa, y efectivamente me daban un mensaje de lo que me interesaba, lo que yo quería oír, las preguntas que me hacía. Yo creo que yo tenía entre 8 y 10 años y logré leérmelos todos porque no pude parar, y creo que eso es un poco el efecto revelador
que puede llegar a tener un libro, y es que te captura y te hace sentir emoción. Y Los 7 secretos a mí me hicieron sentir muchísimas cosas cuando yo era niña. Me enseñaron sobre la amistad, me enseñaron sobre los riesgos y me enseñaron sobre todo sobre lo que implicaba la aventura, lo que le implicaba un poco el misterio y el picante de la vida. Bueno, cuando yo era pequeña, realmente los libros que existían tanto en los colegios como en mi casa eran libros de literatura clásica, o sea, los cuentos como Blancanieves, y Los 7 enanitos, Caperucita Roja, Pulgarcito. Ese tipo de libros eran los que existían, y el que a mí más me marcó y más me gustaba era El gato con botas, porque pues me encanta la picardía y la inteligencia del gato. Ese fue el que más me marcó en la vida. Cuando yo era niño las diversiones no eran propiamente electrónicas. Jugábamos con las latas de cerveza y de gaseosa, carreras de ciclistas, se supone, por los bordillos de los sardineles de las aceras. Jugábamos en la calle fútbol, mucho fútbol. Jugábamos, en fin, golosa, echábamos trompo. Jugábamos carreras con dados, pero realmente podía no haber luz y no haber ningún problema. Nada era electrónico como ahora. Buena parte de la diversión y del entretenimiento era leer. Entonces había una colección que se llamaba la Colección Juvenil Cadete, donde había libros famosos, clásicos, sintetizados, y había libros especiales para niños y para jóvenes. Los libros de Tarzán, los de Bomba, que se supone que era un Tarzán de las selvas amazónicas, en fin, los de Julio Verne, por supuesto. Entre todos los libros, mi favorito era Un mundo pequeño, o Don Camilo y su pequeño mundo, de Giovanni Guareschi, un escritor italiano de la posguerra, inmediatamente después de la posguerra, es decir, del año 40 y tantos, 47, 48, que mostraba una aldea italiana donde el cura y el alcalde eran enemigos políticos, pero aparte de esa tensión básica que llevaba el libro, había numerosos capítulos muy interesantes de muy distintas circunstancias, desde unos novios que resuelven tomados de la mano irse a un río a suicidarse, que no se suicidan por supuesto, hasta las peleas con una vieja que se quejaba de todo. En fin, fue un libro que me encantó, y no solo me encantó entonces, sino que me encanta todavía. A menudo cojo algunos de los libros porque ya son muchos, es decir, el principal es este de El pequeño mundo, pero no hay menos de 10 o 12 libros del alcalde Pepón y el cura Don Camilo. Y digo que todavía los cojo y los leo con mucho gusto.